con mi compañero habitual, Ricardo Ruiz. Hola, hola Rodolfo, buenas noches. Buenas noches. Y bueno, hemos invitado a una persona que yo conozco hace bastante tiempo, lo conocí en una faceta distinta, éramos concejales en esa época, el concejal de Santa María, yo de Catemo, el profesor, yo hacía mis acciones en el Hospital San Camilo en esa época. Tuvimos algunos encuentros que lamentablemente, un paréntesis, los concejales no tenemos muchas oportunidades de juntarnos, de compartir experiencias, es algo que siempre hemos echado un poco de menos. Lo conocí en esa faceta, posteriormente, vamos a decir una incidencia, cuando cambió el gobierno íbamos a buscar algunas personas que reemplazaran ciertos cargos, ciertas jefaturas de servicio, y en la Dirección Provincial de Educación hubo un problema que una de las personas que fue nominada o seleccionada o digamos designada no aceptó el cargo, tuvo algunos temores de último minuto y me llama la senadora Lili Pérez para preguntarme qué persona yo pensaba que en el Aconcagua, en San Felipe fundamentalmente, tenían la expertise y la posibilidad de ser directores provinciales de educación. Y yo sin mucho dudar mencioné a nuestro amigo Rosalindo González, que es la persona que nos acompaña en este momento, y pienso que la gente está bastante conforme con su labor hasta el momento, fue bastante aceptado por sus pares, una persona bastante querida, él trabajó en una escuela que ahí lo vamos a preguntar de carácter rural, tiene una gran experiencia, yo diría, educacional, política. Agradecemos como siempre a las personas que nos acompañan porque son personas que tienen su actividad, su agenda y hacen un espacio, hacen un alto en el día para acompañarnos en nuestro programa. Así que bienvenido Rosalindo, muchas gracias por estar con nosotros y bueno, bienvenido a nuestro programa. Muchas gracias. Bueno, estamos aquí para participar de esta conversación. Estamos en un periodo conflictivo con la educación, pues, o sea, hay... todo el año. Todo el año, llevamos ya 6 meses. Yo voy a partir francamente diciendo lo que pensamos, o yo por lo menos pienso. 6 meses de conflicto sin una solución clara, digamos, hacia los estudiantes en sus peticiones, yo pienso que es mucho tiempo. Yo pienso que el gobierno, lamentablemente, a mi juicio personal, y voy a ser bastante honesto en decirlo, no ha tomado el toro por las astas, salvo algunos, digamos, honrosas excepciones, como la senadora Lili Pérez, que hasta el día de hoy sigue luchando porque el presupuesto se modifique y ha pedido al gobierno, con palabras textuales, que haga un último esfuerzo para que el presupuesto en educación sea un poco mayor. El gobierno dice que 1 de cada 5 pesos del presupuesto va a ir a educación, pero yo pienso que se necesita más para hacer las soluciones de base, digamos, que no pasan muchas veces solamente por el aporte económico, sino que por reestructuraciones sociales, políticas fundamentales. ¿Cómo tú ves el conflicto? ¿Piensas que es lógico estos 6 meses de manifestaciones ciudadanas, de manifestaciones estudiantiles? Si bien es cierto, la encuesta de IMAR bajó un poco... Sí, bajó la adhesión. La adhesión, pero no por eso pierde vigencia, digamos, este conflicto. ¿Cómo lo ves tú como parte de autoridad de gobierno, representante del gobierno en lo que es educación aquí en el Aconcagua? Bueno, la verdad es que en realidad son 6 meses, pero aquí también hay que tener que evaluar el tema de la intransigencia que ha habido también de parte de los dirigentes que han estado encabezando esta movilización. A lo mejor el inicio de las conversaciones del gobierno con estas comisiones o con estos representantes no fue quizás la más afortunada al no recibirlos en las primeras instancias, que es lo que se ha dicho siempre, y a lo mejor estos jóvenes se pusieron intransigentes en ese sentido. Pero yo tengo que decir que el gobierno ha hecho grandes esfuerzos por tratar de
responder a todas las demandas que han tenido los jóvenes, tanto universitarios y secundarios. Y el gobierno ha hecho énfasis también en que el tema no está solamente en la enseñanza superior, sino que es un problema que parte desde la prebásica, básica y media. Y en eso también el gobierno no ha querido dejar de lado y atender solamente a la parte de la educación superior. De manera que han habido propuestas y que en algún minuto se pudo conversar, se pudo armar en la mesa, pero ahí es donde yo digo que hubo un poco de intransigencia de parte de los estudiantes y que ha permitido prolongar esta movilización por 6 meses. Hoy día yo veo que ha declinado la adhesión y la fuerza que tenían estos muchachos ha ido en una curva descendente, y así lo demuestran las encuestas, pero yo creo que el movimiento en sí ha tenido resultados y el gobierno hoy día ha estado destinando muchos fondos, mucho dinero para mejorar la calidad de la educación. Ojo, calidad de la educación no es lo mismo que cobertura o infraestructura en educación. Calidad de la educación involucra a varios factores: profesores, alumnos, familia y por supuesto también los directores. Cuando hablamos de profesores, los docentes son los que están en el aula, los directores los que gestionan, y las autoridades por supuesto son las que gestionan a nivel superior también, y en ese sentido yo creo que el gobierno está destinando recursos y a la vez ha presentado algunas leyes que van a permitir que se hagan ajustes para que realmente se mejore la educación. Rosalindo, le consulto directamente, ¿a usted le parecen justas las reivindicaciones que están levantando los estudiantes? A usted como persona, ¿le parece que lo que ellos exigen es algo justo? Yo creo que es justo, y eso lo ha reconocido el presidente de la República también, que las demandas son justas. Yo creo que las demandas son justas, y la forma en que cómo se ha llevado este conflicto, ahí podríamos tener algunas diferencias, que son las que yo decía anteriormente, en no haber sido flexibles ambos en algún momento justo para haber alcanzado. ¿Tú reconoces un mea culpa del gobierno en no haber tenido primero una relación de puertas abiertas de un comienzo, digamos? Porque yo eso he visto, mirándolo un poco de lejos, que se ha privilegiado, digamos, por lo menos de parte del ministro de Interior, una suerte de hipertrofia de todo lo que es la parte delincuencial, de los encapuchados, pero no se ha ido a lo mejor al fondo, a la matriz básica, digamos, que como decías tú es la calidad. Echo de menos todavía la Agencia de Calidad de Educación, cero manifestación al respecto. La Superintendencia de Educación Superior tampoco ha tenido un funcionamiento hasta el día de hoy. Ahí sí reconocemos todos, ¿no es cierto?, que hay un mayor porcentaje de dinero que se ha dado para las becas fundamentalmente. Pero en ese tema, Rodolfo, es importante que la gente sepa que el dinero, por ejemplo, que va a ir a los créditos que le entrega el Estado a los estudiantes, las becas. Las becas van a permitir que los estudiantes no cancelen sus aranceles de alguna forma, pero en los créditos lo que está haciendo el Estado es tomar plata de todos nosotros, entregársela a los bancos para que el porcentaje de interés que paguen los alumnos sea menor. Pero los bancos y los que siguen ganando aquí son los bancos. A ver, no, pero hay una cosa, las becas van a ser dirigidas a los alumnos, y los créditos, en algunos casos hay varias formas de recibir los beneficios. No, estamos hablando del porcentaje de la tasa de interés del crédito. Bueno, pero ahí bajó de un 6 a un 2%. Ahí hay que resaltar eso. O sea, eso es un beneficio, digamos, para los receptores. O sea, los únicos que ganan ahí son los bancos. Y los bancos siguen recibiendo, porque la plata del Estado es la misma, digamos. Sí, pero hay una cosa, ya no va a ser el 6% que llegue y que sea responsabilidad de los estudiantes tener que pagar cuando empiecen a trabajar. Ahora va a ser responsabilidad de todos nosotros nomás. Bueno, pero pagar. El Estado yo creo que tiene que jugar un rol subsidiario para la sociedad, y en eso la forma, cómo se haya logrado, también corresponde al Congreso y a la que uno política. Cuando escucha a los empresarios, hay algunos empresarios que yo pienso que están bastante ubicados. Dicen que el conflicto social que se ha generado en Chile
va a bajar mucho la imagen país. Y eso va a redundar, digamos, en que las ventas, digamos, las exportaciones a lo mejor no van a ser las mismas, y la inversión del extranjero que va a ser en nuestro país va a ser bastante menor. Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que sería bastante importante que se tomara un poco más firme la presión contra los bancos. Los bancos lo estamos viendo en la Polar. O sea, la Polar es la manifestación más grande del robo en Chile. Y la condonación de la mitad de la deuda de la Polar, al final también la vamos a pagar todos nosotros con la plata de la ISAPRE. Entonces, hay un círculo vicioso. Lo mismo yo pienso está pasando en educación, bajando las tasas de interés. O sea, estamos de acuerdo que el que va a recibir el beneficio, en este caso el estudiante X, claro, le conviene más pagar un 2 que un 6%. Claro. Pero el Estado va a seguir pagando a los bancos el mismo porcentaje. Es que los alumnos proponen una solución de fondo que no es precisamente esta, de que los bancos y la tasa de interés baje para que los bancos sigan ganando. Y yo creo que ahí está la diferencia, no sé si usted comparte conmigo esa visión, entre la postura del gobierno y la postura de los estudiantes, donde ambos se acusan de intransigentes, y es precisamente porque el gobierno propone soluciones superficiales y lo que quieren los estudiantes son soluciones de fondo. Por ejemplo, la desmunicipalización de la educación hace que ustedes, las direcciones provinciales de educación, jueguen un rol más importante del que están jugando en la actualidad en la educación, que es más que nada fiscalizador. Es importante también para la gente que sepa cuál es el rol de las direcciones provinciales de educación y las pocas atribuciones que tienen. Bueno, el tema de la desmunicipalización en realidad es un tema que se ha tratado en congresos de alcaldes. Hubo una mayoría de alcaldes que no quieren que entreguen la educación a la administración del Estado o del Ministerio de Educación. Las razones yo no voy a hacer comentarios, pero deben ser valederas para ello. Pero yo creo que el tema de la desmunicipalización es un tema que debe ser gradual, porque las municipalidades hoy día, yo conozco por la experiencia que tuve como concejal, las municipalidades antes y hoy día están mucho más endeudadas con el tema de la educación. A causa de la educación. A causa de la educación. Y el tema de quitarlos de un viaje o entregarlos de un viaje al Estado, mi apreciación es que el Estado también estaría tremendamente desbancado, asumiendo esa deuda en el porque fondo. Tendría que asumir toda la deuda de las municipalidades, y que es bastante alta. Pero no solamente nadie ha dicho que sea algo de un día para otro, eso hay que tenerlo en cuenta. Sí. Y hay que expresarle a la gente. Yo soy muy partícipe de lo que dice Mario Weisbull de 2020, en que él ha propuesto con su gente una gradualización en 4 años. Han sido súper críticos con el rol del gobierno también. A otro. Yo estoy de acuerdo que los alcaldes, claro, no quieren bajo esas condiciones abandonar lo que están recibiendo, porque en realidad el problema lo van a seguir teniendo en su municipio, con su misma gente, pero cuando hay algo progresivo, yo pienso que es algo que es digno de estudiar, por lo menos, digamos. Sí. Ahora, viendo la calidad de la educación, que es algo que tú nombraste al principio, yo pienso que el ex ministro Lavín tuvo, de educación, el ministro Lavín, tuvo un acierto importante, que fue esta modificación de la calidad, digamos, tratando de mejorar la calidad del profesorado, con estas becas, digamos, a los estudiantes que con la ley 20.000 mejor más de 600 puntos, etcétera, y con todo esto que involucraba esta ley de mejorar un poquito la capacidad de los profesores en su formación prácticamente. Eso yo pienso que fue un poco mal mirado por algunos profesores, pero al final lo aceptaron porque en realidad era una buena metodología. ¿Por qué no se siguió por esa línea, digamos? Porque yo veía esa línea como adecuada, digamos. Mejorar, dar gratis la educación a los cabros que iban a estudiar educación, que tenían buenos puntajes, permitir una mayor mano ancha y libertad a los directores de la escuela para tener un 5% de personas, profesores malos que podían cortarle el contrato, digamos. Sí. ¿Por qué eso no siguió adelante? No, esa en este minuto es ley. No, pero mejorándola, a eso me refiero, mejorando esa capacitación. Claro, pero es que yo creo que hoy día se entregan las herramientas para que los directores tengan mayores facultades, los sostenedores deleguen también facultades en los directores, para que puedan
ir renovando los docentes mal evaluados, porque en eso también tiene que ver. Han ido también dando facultades para que aquellas personas que están en edad de retirarse lo puedan hacer. Hay incentivos de retiro. El 5% que se habla para los directores existe. De manera que la calidad de la educación es ahí donde vamos a tener que, y he estado en reuniones con la Ceremi recién el lunes, donde la calidad de la educación tiene que empezar por la calidad del profesor. Y claro, ahí tenemos que jugar un papel importante en lo que es el perfeccionamiento o la capacitación de los docentes con metodologías apropiadas, ya sea para primer, segundo nivel o educación media. En educación media, por ejemplo, hoy día se están entregando aquí en la jurisdicción San Felipe de los Andes 1.000 millones de pesos a los colegios TP, que es para mejorar la calidad de educación, especialmente en aquellos talleres o laboratorios donde están enseñando, están sacando profesionales técnicos, pero con tecnología o con elementos de hace sin 30, los recursos necesarios. De manera que ese tema de esa ley que hablas tú, que se llama de la calidad de la educación, tiene muchas herramientas que, bien aplicadas, van a dar frutos y se van a ver los frutos para mejorar la educación. Pero ¿sabes lo que he dicho de menos? Y lo voy a decir francamente. Hace algunos años, cuando se reclamó a nivel país que las platas del Transantiago tenían que repartirse también a otras regiones, digamos, llegaron unas platas que se llamaron Fondo de Mejoramiento de la Educación. Me acuerdo que la Municipalidad de Catemu recibía 120 millones de pesos hace 4 o 5 años atrás, y propusimos, o yo personalmente propuse, algo que ahora se lo escuché a Mario Weisbull de 2020 nuevamente, diciendo la formación de los jardines de excelencia. Refiriéndose que esa es la etapa en que uno tiene mejor llegada con los niños, le puede sacar el jugo, digamos, a los niños en su desarrollo, con profesoras o con tías bilingües para que aprendan inglés, etcétera, etcétera. Entonces, en el gobierno de la época, que era el gobierno de la señora Bachelet, me llegó una carta y me dijo, ¿sabe? Estas platas son para infraestructura, así que no se meta en ese tipo de situaciones. Yo pienso que ahora hay que tomar esa forma de trabajar. Yo pienso que tenemos que mejorar la calidad, como tú bien decías, no solamente ahora de la educación superior, sino que del jardín infantil. Desde prebásica. ¿Sí? Tenemos el problema que hay 19.000 cupos para jardines infantiles y la demanda casi llega a los 200.000. Entonces, hay una necesidad que tiene que ser partícipe la gente de conocer, que necesitamos partir desde allí. Yo pienso que ahí hay un problema también que no se ha tocado todavía, porque como estamos todos pendientes de los estudiantes de educación superior, etcétera, etcétera, se ha perdido un poquito el perfil de todo el lineamiento que es el proceso educativo. Mira, Rodolfo, yo creo que en este tema a lo mejor la información, las comunicaciones hoy día no han sido las mejores, pero en el tema de prebásica se está aumentando la cobertura en un gran porcentaje, de manera que en primer nivel de transición se está aumentando para el 2012 la cobertura en miles de cupos para los jóvenes. De manera que hoy día... ¿Tienes la cifra tú? No la tengo exactamente, pero... Pues yo la tengo, son 19.000. 19.000, sí. Entonces, pero la necesidad casi claramente que 10 veces más que eso. Pero entonces, bueno, tenemos que empezar con algo y hay que hacer una matriz proyectiva, digamos, de la necesidad del país. Antes que se vaya el tiempo, hay 2 horas de programa. No creo, ya está con problema el director. Hay un par de temas locales que son bien delicados. Un hecho que ocurrió en el Colegio Pumanque, donde va a desaparecer un curso, y también el tema, hay que recordar que la Dirección Provincial de Educación es biprovincial acá en la zona, entonces involucra a San Felipe de los Andes. En los Andes también hay unos alumnos que han dado una dura batalla para poder volver al colegio mixto, al liceo mixto de los Andes, que han presentado recursos judiciales. Por un lado la justicia dice que sí, el liceo mixto dice no, vamos a esperar hasta la Corte Suprema. ¿Qué rol pueden jugar ustedes ahí para por último ser de mediadores y lograr una solución? Bueno, ahí hay que considerar, yo diría 2 puntos. Primero, que los apoderados, cuando matriculan a sus alumnos en los colegios,
particulares subvencionados, ellos firman un contrato de prestación de servicio, y en el contrato de prestación de servicio aceptan lo que está articulado en ese documento. Que en este caso puede ser lo que se le ocurra al dueño del colegio y al director. Claro, puede ser, pero eso el apoderado lo lee o toma conocimiento, y cuando firma porque quiere que su alumno esté ahí, lo acepta. Y eso le da autoridad al sostenedor o al director para después tomar algunas medidas. Esa es una cosa. Lo otro es que hay también el reglamento interno que tiene que estar de acuerdo con ese contrato, porque el reglamento interno o manual de convivencia escolar están ahí las condiciones, las pautas que tiene que entregar, con el servicio que tiene que entregar, la misión, la visión del colegio, y ese contrato también tiene que estar con eso. Y yo creo que hay un error, y en este caso yo quiero mandarle un mensaje a los apoderados, a los padres, especialmente diciendo de que ellos tienen que tener mucho cuidado cuando van a matricular sus hijos, para que conozcan las condiciones y las cláusulas que tienen, que a veces ellos, por matricularlo, no toman en serio los puntos que hay ahí, y eso los puede perjudicar, como en este caso. Ahora, en el caso del Pumanque hay una situación similar, pero nosotros como Ministerio de Educación estamos trabajando para reunir todos los antecedentes, tanto de los apoderados como del colegio, para saber por qué y cómo esta determinación, que a mí me parece, y tengo que decirlo como provincial de Educación, me parece un poco injusta, porque los apoderados, en conversaciones con el provincial de Educación que soy yo, han expresado que no se les dijo al comienzo del año las condiciones en que estarían sus alumnos en el tercero. Para eso, una vez que conversaron conmigo los primeros apoderados, yo inmediatamente me puse en contacto con la Secretaría Ministerial. El lunes vinieron a conversar de la Oficina de Resguardo de Derechos, a conversar con el director para tomar antecedentes. Hoy día en la provincial estamos revisando también las resoluciones que autorizan a ese colegio para impartir clases. Bueno, todos esos antecedentes los tendremos que aportar para ver hasta dónde eso es posible, o podemos nosotros también intervenir para que no suceda. De manera que en eso yo le diría a los apoderados que estén tranquilos, que estamos trabajando y que vamos a hacer lo más justo posible frente al tema. Yo pienso que eso es lo que mejoraría la Agencia de Calidad de Educación. Ahora, ¿quién defiende? Te voy a hacer una pregunta de otra índole. Cuando nos tocó el conflicto hace un tiempo atrás de la Universidad de Viña del Mar, donde de repente vinieron los ejecutivos, cambió y sin avisarle a nadie, cambiaron las condiciones, los jóvenes hicieron un paro porque los iban a sacar taxativamente del lugar. Logramos, afortunadamente en esa época, que se construyera otro lugar donde ellos tuvieran sus últimos años. Para que terminaran las carreras, claro. Pero nos vimos enfrascados en que la Seremi nos dijo textualmente, lamentablemente, que no tenía mucha potestad porque no tenía un poder, digamos, para hacer alguna sanción o análisis al respecto. CERNAC menos, y nos quedamos un poco con la buena, entre comillas, voluntad de los ejecutivos para hacer las modificaciones que con el alcalde le hicimos en esa oportunidad. Nadie defiende a esta gente, a estos niños. Segundo, tenemos los casos de los colegios particulares, que muchos de ellos no cumplen las mallas nacionales, curriculares, y cuando uno va a hacer algún reclamo, nadie los puede defender, digamos. ¿Qué pasa con esa otra parte del alumnado? No te digo yo de los colegios particulares fundamentalmente, donde ellos funcionan con sus propias normativas aparentemente, y nadie les puede poner coto al asunto. De repente tú ves una malla curricular de un octavo básico donde le exigen a un niño de un colegio subvencionado municipal una lectura de 3 libros por semestre, y no se cumple, ponte tú, esa misma malla en un colegio privado. ¿Quién es el que tiene aquí el poder para hacer la presión en el colegio X? El Ministerio de Educación. El Ministerio de Educación tiene que hacer que se no está la entidad formal. Faltan fiscalizadores. En realidad no está la entidad formal, pero es la dirección provincial en este caso, y lo que es hoy día es la que tendría que jugar ese rol que se hace de alguna manera
revisando los contenidos y revisando el registro en el libro de clase. Lamentablemente hoy día, y eso también hay que decirlo, la Dirección Provincial San Felipe de los Andes no tiene el personal técnico o los profesores especializados para hacer un seguimiento o hacer una fiscalización y ver que se cumpla 100% la malla curricular. La malla curricular tiene que cumplirse. Lo que no se cumple es el currículum en general de cada sector o subsector. Pero tú hablabas de la Agencia de Calidad y de la Superintendencia de Educación. En realidad, esas dos instancias comienzan a operar en el 2012. Está estructurándose, se está haciendo los estudios de cómo van a trabajar, y es bien simple. La Agencia de Calidad de la Educación se va a dedicar a la parte técnica, a lo técnico pedagógico, y la Superintendencia de Educación será la que tiene que ver con las inversiones, con la subvención, con los proyectos, en el fondo, con lo que reciben los colegios del Estado para financiar la educación. Bueno, eso comienza, es lo que se ha dicho hasta hoy, a lo mejor se adelanta, pero en julio del próximo año eso ya estaría funcionando 100%. Rosalindo, usted estuvo en contacto con los alumnos mientras estuvieron en toma en algunos establecimientos educacionales de la zona. Hay, además del petitorio nacional, de todo lo que están buscando los jóvenes conseguir a nivel nacional y a nivel macro, hay petitorios internos de establecimientos educacionales de las distintas comunas de Aconcagua donde también están pidiendo algunas cosas. ¿Ustedes se han relacionado con eso? ¿Se han vinculado con eso? ¿De alguna forma tienen una respuesta a las demandas de implementación en el caso de la educación técnico-profesional, de infraestructura en otros casos? ¿Ustedes tienen alguna respuesta? ¿Pueden dar alguna respuesta? De hecho hay una respuesta, y ya hay una respuesta económica. Hoy día, ayer en la mañana, nosotros entregamos a los sostenedores y a los directores del Liceo Técnico Profesional fondos equivalentes a 150, 120, 70, 50 y 30 en algunos casos, fondos para mejorar la parte de la implementación de las carreras técnico-profesional, que era una de las principales demandas que los niños tenían a nivel local. Otra situación que hemos también enfrentado y que hemos logrado alcanzar algunos acuerdos es que los niños siempre reclamaron el tema y reclaman el tema de la tarifa escolar. El pase escolar, claro. La verdad, la tarjeta escolar, ¿no es cierto?, estudiantil, y la tarifa escolar. La tarjeta porque no está a tiempo y la tarifa escolar que es muy alta. Pero para eso trajimos nosotros al CEREMI de Transporte, y que se avanzó junto con la directiva de los empresarios de la locomoción colectiva, y en reuniones conjuntas con los alcaldes, con las gobernadoras y con esas empresas, logramos, al menos aquí, por gestión nuestra, hasta fin de año, una baja de la tarifa escolar que de todas maneras es útil. Ahora, no es esa la solución, y por eso es que se sigue trabajando con la Seremi de Transporte y con los transportistas para ver, y con el ministro de Transporte también, para ver una forma de que tengamos los beneficios parecidos a los que tiene Valparaíso, Santiago, Concepción o Antofagasta. Y que cumplan la norma, porque no se cumple. Claro, pero nosotros en ese contacto, la verdad es que en la provincia de San Felipe de los Andes hemos logrado bastante, y logramos el compromiso de los alcaldes de poder mejorar los temas que los alumnos ponían en sus petitorios. Y hoy día yo creo que si no está en 100%, un 90% de eso está solucionado. Bueno, el programa es como para 5, 6, 10, no sé cuántos, 100 programas para la educación. Sí. Voy a ser bien franco, no me quedó muy claro muchas de las cosas. No veo la solución en el corto, en el mediano plazo. Escuché hace algunos días una propuesta de la ex ministra de Educación que me pareció bastante interesante, donde se proponía un 40% al 40% más pobre de los estudiantes superiores o de menores recursos, gratuidad absoluta, desde el quinto hasta el octavo quintil, hacer un reajuste, digamos, bastante importante
en cuanto a las becas y a los beneficios económicos de estos jóvenes. En el decil 8 había un compromiso mayor del estudiante o de sus familias para el pago, y lo que sí tenían que pagar era el último decil, que no corresponde más allá de 22.000 alumnos, es bastante poco, digamos, el último decil, que son los que ganan más, las familias que ganan más de 2 millones de pesos mensual. Pero no me queda clara la contrarrespuesta, digamos, qué va a pasar, qué se va a hacer. El movimiento se ha desgastado a lo mejor por razones obvias del fin de año, que viene la PSU. No me queda claro qué es lo que va a pasar, qué es lo que ve Rosalindo aquí en el Aconcagua como futuro, digamos, para este conflicto, qué soluciones tú propondrías como persona, como profesor, conocedor de la situación rural y ahora de la situación general, digamos, de tu puesto de trabajo. ¿Qué es lo que va a pasar en Chile desde marzo del 2012 en adelante? Bueno, yo creo que adelantarse a decir qué es lo que va a pasar sería aventurar algo. En realidad yo quiero... Tirémonos a una aventura. Sí, pero yo quiero enfocarme primero en lo que está pasando. Habría que ser justo en decir que lo que está haciendo el gobierno de Sebastián Piñera, lo que está haciendo el ministro, es en realidad una propuesta que cubre en gran parte las necesidades y las demandas que han hecho los estudiantes. Becas para el 40% de los 40%, que son los quintiles más bajos. También hay unas becas que se llaman propedéuticos para los estudiantes que no están en científico humanista y están en técnico profesional, que la instrucción o la enseñanza que reciben no es la misma de los científicos humanistas con los técnicos profesional, especialmente en matemática y lenguaje. Entonces también va a haber becas para ellos, para que opten a un propedéutico que va a ser una nivelación y que van a estar becados los jóvenes. El problema, te interrumpo, es que cuando van a postular a la universidad o al instituto superior ya vienen con un background en contra, porque evidentemente el que estudió en un colegio privado siempre va a tener mayor opción, o por situación económica, por el apoyo familiar, etcétera, etcétera, que el que no lo ha tenido. Así que yo pienso que la cosa a lo mejor va a tener que empezar mucho más atrás para llegar por fin, digamos, a la equidad. Sí, se va a mejorar y se va. ¿Cuántos minutos nos queda, director? Se va a mejorar y se va. Estamos debiendo 5, yo creo. Se va a mejorar y se está trabajando la esperanza, en mejorar la calidad de la educación. Como representante del ministro acá, da esperanza que la cosa va a cambiar. Va a cambiar, yo estoy seguro que va a cambiar. ¿Qué nota le ponen a los profesores ustedes de la Aconcagua, Rosalindo? Los profesores de la Aconcagua, en realidad... ¿Están bien evaluados por usted? Yo tendría que ser objetivo. Sí, eso es hay un segmento de profesores que tiene una muy buena evaluación. Hay otra parte, yo pondría 3 partes. Otra parte que, por falta de políticas... Pero usted de en un gestión, curso no divide en 3, pues. Usted en un curso de niños pone un 7 a uno y un 4 al otro. Perfecto, pero a esos profesores ha faltado la gestión de los sostenedores para capacitar a esos profesores. Se han quedado con lo que traen de la universidad o la experiencia que han tomado. Y hay otros que en realidad están jugando hoy día un papel de pasar. Yo estuve hasta el año pasado en colegios, de manera que como director... puedo apreciar eso y no lo estoy diciendo porque se me antoja o porque creo. Existe eso. De manera que hoy día los profesores tienen que preocuparse, y voy a responder qué nota, tienen que preocuparse de aquellos que están en la mitad de la carrera, de mejorar, de estudiar y de ser capaces de cambiar, porque la resistencia al cambio en los mayores es mucho mayor. Los jóvenes yo creo que vienen bien preparados. Y hoy día el Ministerio de Educación y dentro de la ley está, ¿no es cierto?, esto de que la beca para profesores tendría que mejorar la educación. Hoy día la nota, yo diría, es término medio. Término medio, un 4-5, un 5. Término medio, pero tengo que destacar. Es que término medio es un 3-5. Bueno, me están viendo muchos profesores que son excelentes profesores. Por lo tanto, si yo me remito al colegio donde yo trabajaba,
teniendo la experiencia y conociendo una comuna donde trabajaba. ¿Cuál era ese colegio para que la gente sepa? La Escuela Guillermo Bañados Honorato de las Cadenas, comuna de Santa María. Perfecto. Ahí yo creo que teníamos profesores que estaban del 5 hacia arriba. Última pregunta de mi parte, a propósito de las notas, que me gusta también poner notas, estamos ya en el tiempo. Usted ya conoce a los 10 alcaldes de las comunas bastante bien. ¿Cuál es el mejor alcalde en el sentido de educación? ¿Cuál es el que más se preocupa y cuál es el que menos se preocupa en educación en el Aconcagua? A ver, es difícil, ¿eh? No, pero ¿qué municipio le podría traspasar su experiencia positiva Panquehue, a un municipio que no lo hace tan bien? Panquehue. San Felipe, yo creo que también tiene una estructura para trabajar con los profesores y con los directores bastante aceptable. Panquehue, por la permanente preocupación con los profesores y los directores. ¿Cuál es la comuna que menos se preocupa o que más falente está? Yo entiendo que hay un problema serio, y aquí el señor Reyes a lo mejor me va en algún minuto a llamar o me va a encontrar por ahí, pero Putaendo la veo como más débil en cuanto a cómo está trabajando el sistema de la educación. Hay que apoyar entonces. Hay que apoyarlo, y en eso estamos, Yo tengo... Además que el señor Reyes, nosotros nos preocupa la gente, tengo los niños. No, tengo excelentes relaciones con la sostenedora y la jefa de DAEN, y de hecho estamos apoyándoles, están llegando recursos. Perfecto. Así que... ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. Estamos bien. O sea, es que en realidad el tema de la educación es complejo. Yo creo que no va a haber una solución. Creo que las posiciones están demasiado polarizadas. Y no veo, a diferencia de Rosalindo, yo no veo que el gobierno tenga voluntad de oír con atención lo que están proponiendo los estudiantes, sino que más bien persiste en su modelo para zanjar el conflicto y así nos va a prosperar. En honor a la justicia, como nombré a la senadora Pérez, yo pienso que hay excepciones que están luchando. Yo pienso que la declaración que en un momento hizo el ministro Longueira la encontré bastante representativa, yo pienso, de la mayoría de los chilenos. Del sentir de la gente. Que si mi hijo estuviera en la situación, yo estaría también haciendo marcha. Sí. Eso dijo el ministro Longueira hace 2 meses. Me encantaría verlo con una pancarta en la calle arrancando el guanaco, sociedad. Un segundo. Mira, yo quiero ser justo. Los Andes ha tenido una gran preocupación también porque el sistema educativo funcione muy bien. Y eso tengo que decirlo porque Rinconada también ha trabajado mucho con las escuelas. Son poquititas, son 3. De manera que tiene hoy día la gran suerte de tener recursos del casino y poder apoyar mucho la educación. Santa María trabaja muy bien. Santa María es una de las comunas que no... La está arreglando, está poniendo todo bien ya. Tú me pediste que dijera cuál era la que veía más falencia y yo lo dije. Sí. Ahora, tampoco puedo decir esta es la que más se destaca, porque sería injusto. Sí, todas hacen esfuerzo. Agradecemos. Son preguntas complicadas. Yo reconozco que son preguntas difíciles de responder porque hay... Cuando vuelva a ser gobernador lo vamos a invitar a don Rodolfo Silva a un programa sin anestesia, lo vamos a conducir aquí con Rosalindo a ver si responde. Bueno, ha sido muy interesante, entretenido estar con Rosalindo, aparte una persona muy querida, muy por sus pares, por los profesores, una persona de Panquehue, que ha sido reconocido. No sé si le entregaron ya el premio de hijo ilustre, pero yo pienso que se lo merece y el alcalde de Pradena así lo va a hacer. Agradecer a Ricardo. Gracias, Rodolfo. Estamos siempre dispuestos a conversar todos los temas que le interesan a las personas. Hemos hecho un esfuerzo, digamos, trayendo a Rosalindo por su tanta actividad que tiene en este momento, pero le agradecemos su venida a nuestro programa. Así que muchas gracias por la audiencia y debo, para concluir, decir que cada día nos están viendo más. Son más las personas que nos hacen comentarios, algunos bastante positivos, otros necesitan, parece, tener más pelea, más dureza, más sangre, digamos, en los programas. Pero bueno, estamos pendientes, digamos, de las sugerencias que hacen nuestros telespectadores. Así que muchas gracias. Gracias.